Muy bien, porque ya estoy en nuestra mesa con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Muy buenos días, bienvenido. Fito, buenos días. Como siempre digo, lo que precede a la persona en su trabajo. Está en 5 comisiones, de las cuales tiene más de un 90% de asistencia y en el plenario un 95% de asistencia. O sea, eso te felicito. No sabía que ibas a decir eso. Ah, yo tengo todo los datos. Un montón, bueno, pedidos de informes y proyectos de leyes presentados, que algunos están guardados y me parece que mal, capaz que hay alguna explicación, pero bueno. Vi algunos que dicen guardado en comisión, mandado a guardar, y yo digo, oh, espero que haya sido porque salió otra cosa mejor. No porque dejaron esos proyectos. Uno muy lindo que algún día ojalá salga ahora, que es la ley de emprendimiento. Para nosotros eso va a ser un antes y un después. Nosotros venimos promoviendo el Uruguay emprendedor, que para mí tiene que ser, ojalá para muchos, tiene que ser el nuevo Uruguay, el Uruguay que emprende. Veíamos a Omar, fue un emprendedor siempre, ¿no? Y además otra cosa linda que estaba como reflexionando, siempre cultivando el encuentro, la cercanía. Absolutamente. Y eso es el Uruguay emprendedor y colaborativo que ojalá sea el Uruguay que predomine en el siglo XXI, porque son las sociedades que compiten en el mundo, son las emprendedoras y colaborativas. Que estuviste dando una charla hace poco a emprendedores, ¿no? Católicos, sí, venimos o algo así. casi todos los días porque estamos empujando para que se apruebe la ley ahora bien. A fines de septiembre, octubre. Entonces ejercemos una presión ahí en todo el ecosistema. Bien, un hombre que pasó por INDA, por INAE, por la Corporación Nacional para el Desarrollo, o sea que algo de los manejos de dineros y de partidas en el Estado sabe. En este año, pasado de aquí a un año, estuviste como 3 veces en la justicia, con diferentes denuncias. Sí, porque yo vengo de la actividad privada. Exacto. Y uno a veces en la actividad privada es más consciente de lo que cuesta generar el dinero y la riqueza y lo que cuesta administrar. Mi primer trabajo, que tú mencionabas ahí, fue en subsistencia. Claro. Fue como director de subsistencia y yo la cerré. La cerré porque era una máquina de perder dinero y yo digo, ¿cómo voy a estar? Por más que yo era director único y entraba en mi primer trabajo público y no sé cuántos autos ¿Tu primer trabajo público de director y cerraste la oficina? Cerré. Al segundo día que entré, le dije al presidente Valle, que no lo conocía, porque no lo conocía, le dije, presidente, lo llamé y le dije, tenemos que cerrar esto. ¿Cómo, Goñi, vamos a cerrar si recién empezamos? Porque esto es una máquina de perder dinero y no cumple ninguna función. Así fue mi ingreso, me quedé sin trabajo, pero también con el orgullo de la conciencia tranquila de que los dineros, mi primer empleo público, mi primer trabajo público fue cuidar radicalmente los dineros públicos, aún cerrando, ¿no? Bien, una de las cosas que fue archivada, la intervención injustificada de intermediarios privados en las operaciones comerciales entre Uruguay y Venezuela. Esa fue una de las... La primera, al mes que había entrado a la Cámara, esta es mi primera vez como legislador, pedí una investigadora sobre los negocios con el Fondes y los negocios con Venezuela, porque iban un poco encadenados. Nosotros entendíamos que se había inventado toda una historia para hacer un Fondes, que venía también la idea de Venezuela, la transnacional de la autogestión y una cantidad de ideas. Y entonces ahí se hicieron negocios con Venezuela para apalancar algunos de los proyectos de acá de Uruguay. Quisimos investigar y bueno, el Frente Amplio no nos aceptó la investigadora y después tuvimos que ir a la justicia. Seguimos en la justicia. Ayer estuvimos en una audiencia judicial ampliando denuncias porque bueno, todos los días aparecen nuevos elementos en el mundo entero de la corrupción, porque los gobernantes venezolanos no están solamente por poder, están por dinero y en el mundo entero se descubre y acá todavía seguimos empujando. Nosotros, yo siempre hablo de doña Pocha y don José, que nos miran, que no entiende nada y que lo que sabe es lo que llega a la prensa y a veces no sabes cómo terminan las cosas. Porque yo me acuerdo que hubo una vez con Venezuela, ¿no? Sí. Todo un tema de unos libros que se exportaban, de mapas o no sé qué, que estaban vacíos. Unas casas prefabricadas que al final no se fabricaban acá. Un leche por petróleo que al final no se sabe en qué quedó. ¿Cómo ha pasado todo yo creo que es un cúmulo de estafas que a veces pasa también como en las estafas privadas que no está la prueba. Y la justicia naturalmente tiene que definir por pruebas, ¿no? Si no, no estaríamos en Estado de Derecho. De eso no pasó nada. Y no, eso fue hace mucho, eso fueron las primeras denuncias hace unos 7, 8 años, muy grandes, insólitas, porque, bueno, ahora que tenemos miles de venezolanos acá, en Venezuela era famoso como aparecían todos los containers con compras millonarias, por un mucho mayor precio del que realmente tenían, y además no se construían porque
porque el negocio de esos gobernantes era conseguir los dólares, pagar lo que querían pagar y quedarse con gran parte de esos negocios que después fueron desparramando por el mundo. Nosotros creemos que también en Uruguay, pero bueno, no hemos podido todavía llegar, no solo por un tema de transparencia en nuestro país, sino porque también tenemos una correspondencia con los venezolanos que los han quebrado a todos, han fundido todos, están pasando una gran miseria. Bueno, todos tenemos casos de amigos y compañeros ya venezolanos que nos cuentan lo que están pasando. Eso no es porque sí, no solamente es una mala administración, es un robo impresionante que nosotros realmente no entendemos cómo el gobierno uruguayo, bueno, sí entendemos, porque el gobierno uruguayo con su silencio cómplice los apoya, y es porque creemos que, como dijo ayer Esteban Valenti en un programa de televisión, el Frente Amplio no está silencioso porque sí, sino porque está tratando de silenciar también negocios en los cuales participó. Después tuviste otra intervención en la Justicia, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, en un presunto desvío de fondos. Es una vergüenza, eso es una vergüenza que a mí me indigna. INEFOP, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. ¿Qué son? Es un fondos millonarios que todos los uruguayos aportamos, todos pagan para aportar ese fondo, que es para cuando tú quedas sin trabajo, formarte en este mundo, ¿no?, tan complicado de automatización, que te ayuden a reconvertirte con cursos. Hay una enorme cantidad de gente que está pidiendo hacer esos cursos. INEFOP le puso a una empresa, a Envidrio, que ya el Estado uruguayo le había puesto más de 11 millones de dólares, que eran también con Venezuela, que habían puesto unos 20 millones de dólares. Todos negocios muy oscuros que nunca se investigaron, que cerró una y otra vez, que el propio Estado dijo, ya esta empresa es incobrable, el propio Ministerio de Trabajo, y de un día para el otro, en una forma fraudulenta, le prestó $1,5 millones. ¿Tú te imaginas cuántos uruguayos pueden hacer cursos con ese $1,5 millones que fue a una empresa que es inviable, que nunca van a cobrar? Es indignante, sobre todo por la injusticia, Fito. No es solamente el dinero que se pierde, es la injusticia para muchísimos uruguayos que no van a tener esos fondos para hacer los cursos, que les va a cambiar la vida si los pudieran hacer, y si no los hacen, muchas veces van a ver frustradas sus vidas enteras. Eso me llevaste para otro tema. No, pero Pero claro, es así, es indignante, ¿eh? No, claro. Es indignante. Porque, mirá, yo tengo muy mala memoria, ¿eh? Sí. Pero me acuerdo, creo que era Solo Ducho, era de una textil que terminó en Israel, otras más que se habían fundido también, los subsidios, Pluna con un subsidio de seguro de paro especial, Pluna, bueno, también otra que había en Colonia, que también se fundió y también le habíamos dado plata, la de pesca, acá cerca del canal, que también se va con una deuda de millones, sin embargo el empresario sigue siendo millonario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque el subsidio a la cerveza y el que tiene un almacén, un kiosco que está laburando y no recibe nada. Eso es lo que no puede seguir más. Y mirá que esto no empezó ayer. Nos roban la gente que tiene dinero. Y no empezó ayer. Los uruguayos vivimos un poquito tolerantes en exceso con los gobernantes que permitían esas cosas. Porque tú nombrás casos privados, pero también en los casos privados, los públicos también, el Banco República les prestaba montañas de dinero. Sabiendo que estaban muertos. Sabiendo que estaban muertos, y es dinero de los uruguayos. ¿Cuándo te das cuenta, Fito, de la gravedad de esos temas? Cuando te falta. Claro. Y ahora cuando se pierden miles de trabajos por mes, más de 50.000 en los últimos meses, y la gente encontrar el trabajo y no lo consigue porque la economía se va a pique, y lo más grave es que el gobierno no quiere reconocerlo. El otro día yo tuve una instancia muy fuerte con el tema de Pili, porque ¿cuál fue mi grito en el tema de Pili? Que no estuve de acuerdo con hacer ese préstamo. No es porque no quiero que Pili funcione, es porque no va a funcionar con ese préstamo, es un despilfarro más, y porque además se sigue engañando a la gente de que acá los problemas son menores. Los problemas son gravísimos. Tú vas a ver todos los días en los diarios los economistas, los expertos, diciendo los miles y miles de puestos de trabajo que se pierden y se van a seguir perdiendo. Lo peor que te puede pasar, Fito, cuando una persona quiere trabajar, no la consigue, la familia se empieza a desparramar. El sufrimiento es tremendo, y ahí el gran responsable es el gobierno. Y yo tengo la obligación, que además vengo del sector privado, que tengo la tranquilidad de que cuando tuve que cerrar empresas, las cerré, que cuando pasé a la Corporación para el Desarrollo,
todos los que me acompañaron en ese momento saben cómo me comporté, saben cuál fue mi comportamiento en la contratación. Jamás contraté a nadie por fuera de que el sistema tenía sus propias reglas para contratar. Nunca entró alguien que yo conocía. Bueno, mi comportamiento también me ayuda a gritar más fuerte. Y no me bajo. Y en el Parlamento, cuando entré, dije, lo primero que tenemos que hacer es un código de ética parlamentaria para regularnos a nosotros mismos. Me dijeron, Goñi, ¿cómo no vamos a ver nosotros que somos parlamentarios qué está bien y qué está mal? Uno mira lo que pasó desde el 2015 hasta ahora y muchos de los que están hoy involucrados en episodios de corrupción dicen, yo no sabía que eso se podía hacer. Algunos de mi partido que dijeron, yo no sabía que se podía comprar o tal o cual cosa en tal empresa, que también era mía. Bueno, hay muchísimas cosas que no dan para más. Ahora, yo también te puedo contestar, decir, mirá, justamente todos estos subsidios y esta inversión es para conservar el empleo. Cuando la empresa es viable, Fito. La gran diferencia. La diferencia y además lo aberrante es cuando tú le das plata a algo que no puede funcionar. ¿Qué pasó en el Fondes? El Fondes estaba bárbaro si se daba plata a empresas que pudieran funcionar. De los 70 millones que se prestaron, creo que 68 se perdieron. Las empresas están todas cerradas, excepto Olmos, que está ahí, ojalá pueda, pero se está cayendo todos los días y lo dicen ellos. Todas las empresas quedaron sin funcionar. ¿Eso qué es? Es porque realmente eran unos ignorantes, un poco el desconocimiento a veces del agente público de saber qué es lo que funciona en el sector privado. Ahora, ¿quién decide? ¿Tiene nombre y apellido esto? Y todos tienen nombre y apellido. ¿Sí? Y también hay una cultura, Fito. Me pasó a mí, ¿por qué yo fui el único que votó en contra del tema de Pili? Porque hay una cultura de que el Estado, si le piden, tiene que dar. Como la plata no es tuya. Entonces, si a mí me piden plata y yo soy gobernante, ¿qué es lo simpático? Darla. ¿Qué es lo antipático? No darla. Nadie, porque también la sociedad uruguaya, en vez de decir, no, este gobernante que se opuso a que se den dineros que no servían darlos y que son de todos nosotros y que mañana nos va a faltar, bueno, hay todavía una cultura de decir que el Estado dé porque total el Estado tiene. Y el Estado le está faltando 2.000 millones de dólares por año, que son los que vamos endeudándonos a las generaciones que vienen. A los que vienen le vamos a hacer pagar un agujero y casi que hasta altura impagable. Podríamos seguir hablando mucho de esto porque además es difícil de entender y cómo diferenciar qué empresa puede ser viable o no y cuánto dar y cuándo... Es un tema clave ese, Fito. Claro, y cuándo diferenciar, porque si es un fondo, ahora lo perdí, para el desarrollo, para el estudio, fondo para el desarrollo, sí, el Fondes. El Fondes, no se entiende que se le utilice para financiar una empresa. O sea, eso se tiene que usar para formar gente. Después... El INEFOP. Claro, habrá otro mecanismo como para financiar empresas, pero eso tiene que ser utilizado para formar gente. Eso es ilícito, ilegítimo y lo denunciamos. Pero bueno, hay otro tema que me tiene mal. Porque además cuando uno habla de verde, cuando habla del semáforo en verde o la vía verde, cuando tenés la vía para avanzar y seguir, y resulta que el Ministerio del Interior saca una línea verde 911, igual que la otra, para el control de noticias falsas o verdaderas. Y ¿qué es esto? A ver, Fito, estamos ante el fenómeno de las noticias falsas, sí, que todavía no sabemos bien en qué consiste, porque es un fenómeno muy complejo, pero que nos está complicando a todos. Todo el tema de las tecnologías de la información, el internet, las redes sociales, son bárbaras y se usan bien. Veíamos a Omar Gutiérrez, que estaba siempre usando los medios, buscando acercar, ayudar a la gente, etc. También los puedes usar mal. Y si lo usas mal, lo único que haces es generar daño a las personas, daño a las empresas, daños a las organizaciones, daños también a los políticos. Los políticos, cuando les toca a ellos, se enojan. Dicen, las noticias falsas. Pero las noticias falsas joroban a toda la sociedad. Por eso, en el mundo entero, hoy, que es un fenómeno que, bueno, ayer en Argentina decían renuncia a Macri. Entonces, por las redes. Entonces, todo el mundo, no se pueden comprar más dólares. Bueno, la noticia falsa puede generar un daño enorme. Ahora, ¿cuándo poder verificar si la noticia es falsa o no? Es todo un tema. Hay hechos que sí, hubo un choque o no hubo un choque. Ahora, si yo digo, como decían hace poco, el presidente está enfermo, el presidente nuestro, es más difícil de verificar. Bueno, todos un poco estamos enfermos, ¿no? La enfermedad va por allá abajo. Entonces, hay temas que son muy difíciles de verificar. Lo que se hace en el mundo es la verificación de las noticias en las redes, la hace un organismo independiente. Nunca la policía ni el gobierno. ¿Por qué? Porque si tiene el gobierno la potestad de decir qué es verdadero o qué es falso, te controla la información. Y si después te persigue aquel que teóricamente hizo una noticia contra el gobierno, nadie se va a animar
a hacer noticias. Y eso es censura o te genera a ti la autocensura. Es decir, si me van a investigar, yo no hago nada. Por eso, cuando salió la línea verde del Ministerio, que va a contrapelo de lo que hace todo el mundo, dijimos, ojo que eso volverá a las épocas donde no había libertad de expresión. Después, por suerte, el Ministerio dijo, no, bueno, vamos a dejar que la línea 911 sea solamente para temas delictivos. Bueno, una rectificación bienvenida, una marcha atrás. Es mi función como legislador de la oposición hacer marcha atrás. Ahora, el tema de las noticias falsas es todo un tema. ¿Pero y en qué quedó lo del...? Bueno, la línea verde ahora, por suerte, se achicó. Es decir, había dicho formalmente que era para combatir todas las noticias falsas, lo dice el comunicado oficial, y ahora, por suerte, no sabemos cuánto tuvimos que ver, se quedó que es un 911 ampliado para hechos de terrorismo, de alerta de seguridad. Bienvenido, porque sería un error que nos llevaría a achicar toda la libertad de información que hoy tenemos. Así que, muerto el perro, digamos, en el sentido de que parece que la línea verde iría más a chica, igual tenemos el tema que hay que abordarlo por una cantidad de mecanismos que es importante abordarlos proactivamente. Yo soy legislador de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, entre otras, y estos temas, la tecnología trae una cantidad de oportunidades, beneficios impresionantes. Ahora también trae sus riesgos, ¿no? Yo, desde los temas de guerra hasta los temas de que yo, con una noticia falsa, te puedo desestabilizar una democracia entera, o cambiar una elección, como se cambió en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Europa. También hubo intentos. Entonces, tenemos que ver cómo, con una combinación de mecanismos, y ahí está la compleja. La fácil es pegar un guascazo y decir, la policía ahora controla toda la información. Un mecanismo complejo, pero va a ir siempre por una verificación independiente, que todos le creamos a ver cuándo esa noticia hay visos de que puede ser falsa o no, porque tampoco, como te decía, muchas veces se puede saber a ciencia cierta si es verdadera o falsa. Y suena un poco utópico además también. Ahora, nosotros tenemos en la legislación algunas protecciones en el sentido de la difamación y todo eso, son delitos o falta o algo, ¿no? Y eso existe y tiene que seguirse aplicando. Alguien saca una noticia más falsa de mí, yo lo puedo denunciar y se puede llegar a quien es. Y el 26 de septiembre nosotros hacemos un foro en el Parlamento donde traemos a Facebook, traemos a las plataformas de las redes, para que, a ver si entre todos, como hacen en el resto del mundo, podamos, cada uno en su rol, las plataformas Facebook tiene que hacer sus deberes, acá también los partidos políticos tienen que hacer sus deberes. Fito, si no es con el ejemplo, si yo soy gobernante y uso mal las redes, como suele pasar. Claro, porque bichá las mías, ¿eh? No, a mí me dice, Fito me dice, Goñi, a veces Florencia, que nos acompaña, que tenés que ser más duro. Digo, hay que tener mucho cuidado con el tono. Exacto. Con la delicadeza en el buen sentido, la convivencia. Yo tengo que dar el ejemplo como gobernante si yo quiero una sociedad que se encuentre sin perjuicio que yo te puedo criticar. O voy a estar difamándote, injuriándote, generando desencuentros, generando conflictos, porque ¿eso qué hace? Una sociedad encrispada que pierde creatividad, pierde productividad. Por eso me parece buenísimo que hayamos arrancado con Omar, porque el recuerdo de Omar es un ejemplo de cómo se puede cultivar el encuentro o se puede cultivar el desencuentro y la guerra de todos contra todos. En las diferencias. Y Omar lo hacía también cuando tenía que criticar. Lo triste a veces es cuando nos acostumbramos a políticos que deberían dar el ejemplo y que mienten. Y que mienten y generan permanente desencuentro. Y eso es terrible para la sociedad. Porque son políticos, ¿no? O esconden la verdad. Hoy es lo mismo. Esconder que estamos en un momento muy delicado. El presidente dijo el otro día, acá no hay posibilidades de lavado de dinero, no hay posibilidades de... Ayer lo dije. Bueno, no pueden hacer eso. Si sabemos que acá se está lavando de dinero, todos los días aparecen nuevos desde Venezuela, desde Argentina. Entonces, esconder la verdad media o la mentira le hace muchísimo mal a la sociedad. Rodrigo, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de venir. Encantado. A las órdenes. Y bueno, vamos arriba. Nosotros... Lo felicito por la buena onda, los bailes que estaban en la previa, todo eso. Muchísimas gracias. A las órdenes. Nosotros nos vamos a, chiquitita pausita y ya volvemos porque todavía hay más día a día para vos.